Esto es Anime, un canal donde analizamos los personajes más complejos del anime desde su psicología, sus emociones y las decisiones que los definieron. Hoy vamos a hablar de un personaje que no se convirtió en villano por ambición ni por locura. Suguru Geto, un hechicero que empezó queriendo proteger a la humanidad y terminó viéndola como el verdadero problema. En este video vamos a recorrer su pasado, entender qué sentía, qué lo fue rompiendo por dentro y por qué su forma de ver el mundo cambió para siempre. Porque Geto no se volvió malvado de un día para otro, se cansó, y cuando alguien con poder llega a ese punto, ya no hay vuelta atrás. Antes de convertirse en una amenaza para el mundo, Suguru Geto era, ante todo, un idealista. Desde joven fue criado como hechicero dentro del sistema del Jujutsu, un sistema que te enseña una idea muy clara desde el principio. Los hechiceros existen para proteger a los humanos normales, cueste lo que cueste. Geto aceptó esa idea sin cuestionarla. No venía de una familia cruel ni de un entorno violento. No era alguien resentido con el mundo. Era inteligente, tranquilo y sorprendentemente empático. Mientras otros veían su poder como una herramienta, Geto lo veía como una responsabilidad. Su técnica maldita, la manipulación de maldiciones, lo obligaba a absorber y controlar espíritus malditos. Pero eso tenía un precio. Cada maldición que absorbía era repugnante, dolorosa, una experiencia que dejaba una marca física y mental. Aún así, él seguía adelante, porque en su mente alguien tenía que hacerlo, y si él era capaz de soportarlo, entonces era su deber cargar con ello por los demás. Aquí aparece uno de los rasgos más importantes de su psicología. No se veía como un héroe, se veía como alguien que tenía que aguantar el asco, aguantar el sufrimiento, aguantar un mundo injusto en silencio. Y durante un tiempo, esa mentalidad funcionó. Creía que los hechiceros eran los verdaderos humanos, los únicos capaces de comprender el dolor real del mundo, los únicos que merecían ser protegidos. Esa creencia no nace del odio, nace del sacrificio constante, pero también es ahí donde nace el inicio de su caída. Porque cuando alguien cree que debe soportarlo todo solo, cuando convierte el sufrimiento en identidad, el colapso no es una posibilidad, es una consecuencia. Con el paso del tiempo, algo empieza a desgastarse dentro de Geto. No es un cambio brusco, no es una revelación repentina, es cansancio acumulado. Su técnica maldita lo obliga a absorber maldiciones constantemente, no solo a combatirlas, sino a ingerirlas, a sentirlas dentro de su propio cuerpo. Cada una es repugnante. Cada una está formada por miedo, odio y desesperación humana. Y Geto tiene que tragárselo todo, una y otra vez, sin descanso. Mientras otros hechiceros pelean y siguen adelante, Geto carga con la peor parte. Internaliza la negatividad del mundo hasta que deja de ser solo una misión y se convierte en una carga psicológica constante. Empieza a sentirse sucio, vacío, agotado. Y poco a poco aparece una pregunta que no debería hacerse, pero que ya no puede ignorar. ¿Por qué somos nosotros los que tenemos que sufrir esto? ¿Por qué proteger a personas que ni siquiera saben que existimos y que además son el origen de estas maldiciones? Aquí es donde su empatía empieza a resquebrajarse. No porque deje de importarle el mundo, sino porque empieza a sentir que el sacrificio es injusto, que siempre son los mismos los que pagan el precio, y cuando alguien siente que su sufrimiento no sirve para nada, el resentimiento encuentra un lugar donde crecer. El cansancio por sí solo no convierte a nadie en un villano, pero cuando se acumula durante demasiado tiempo, solo hace falta un empujón. Para Geto, ese empujón llega cuando ve morir a hechiceros, personas que, como él, cargaban con el dolor del mundo, personas que protegían a humanos que nunca sabrán sus nombres, mueren en silencio, sin reconocimiento, sin sentido, y ahí, algo dentro de Geto se rompe definitivamente. Por primera vez deja de preguntarse cuánto más puede aguantar y empieza a preguntarse por qué debería seguir haciéndolo. ¿Por qué arriesgar la vida por personas que seguirán generando maldiciones? ¿Por qué sacrificar a los pocos que entienden este mundo por la ignorancia de la mayoría? Esa pregunta no es solo lógica, es peligrosa, porque una vez que Geto la acepta, su forma de ver la realidad cambia para siempre. Las maldiciones dejan de ser el verdadero enemigo. Los humanos normales pasan a ocupar ese lugar. No por odio irracional, sino porque, desde su perspectiva, son la causa original del problema. En ese momento, Geto cruza una línea invisible.
y lo hace convencido de que está siendo honesto consigo mismo. Después de cruzar esa línea, Geto no actúa por impulso. Hace algo mucho más inquietante. Empieza a pensar, analiza el mundo que lo rodea, el origen de las maldiciones, el ciclo infinito de sufrimiento, y llega a una conclusión que, para él, es inevitable. Mientras existan humanos sin energía maldita, seguirán naciendo maldiciones, y mientras existan maldiciones, los hechiceros seguirán muriendo. Desde su punto de vista, el problema no es el sistema, el problema es la raíz. Geto no quiere destruir el mundo, quiere corregirlo y eliminar la causa para acabar con el efecto. En su mente no se trata de odio, se trata de eficiencia, de poner fin a un ciclo que considera injusto y absurdo. Y lo más perturbador es que su razonamiento es coherente dentro de su lógica. No se ve a sí mismo como un villano, se ve como alguien que está dispuesto a cargar con el peso moral que otros no pueden soportar. Alguien que acepta convertirse en el monstruo, si eso significa crear un mundo sin maldiciones. Pero cuando alguien cree que su causa justifica cualquier medio, ya no hay límites, solo convicción. Pero detrás de toda esa ideología hay algo que Geto nunca reconoce en voz alta: soledad. A medida que su visión del mundo cambia, también lo hacen sus vínculos. Se distancia de los demás hechiceros, pierde la confianza en el sistema y se queda solo con sus pensamientos. Geto ya no encaja entre los humanos, pero tampoco entre los hechiceros, y cuando alguien no pertenece a ningún lugar, empieza a construirse uno propio. Su ideología no solo le da una misión, le da identidad, le permite justificar todo lo que ha perdido en el camino. Cada amistad rota, cada línea cruzada. Convertirse en el monstruo es más fácil que aceptar que estaba cansado, que estaba roto, que necesitaba ser escuchado cuando aún había tiempo. Así, Geto deja de verse como una víctima del sistema y empieza a verse como su consecuencia inevitable. Y en esa narrativa ya no hay espacio para el arrepentimiento, solo para seguir adelante. Suguru Geto no es un villano nacido del caos, es el resultado de ideales llevados demasiado lejos, de un sistema que exige sacrificio constante, pero nunca ofrece respuestas, de alguien que cargó con más de lo que podía soportar, hasta que decidió cambiar las reglas. Geto no quería destruir el mundo, quería que dejara de doler, y en su mente el precio a pagar era aceptable. Tal vez, si alguien hubiera entendido su cansancio antes, su historia habría sido distinta. O tal vez, no. Porque cuando alguien está convencido de que está salvando el mundo, ya no importa a cuántos tenga que condenar. Si este análisis te hizo ver a Geto de una forma diferente, dale like al video, y si te interesa este tipo de contenido, donde analizamos a los personajes del anime desde su psicología y sus emociones, suscríbete a Esto es Anime, porque aquí no hablamos solo de héroes y villanos, hablamos de personas, incluso cuando dejan de serlo.